Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por otra oportunidad a estudiar su palabra. Su palabra vive, su palabra es fuerte. Su palabra es necesaria para nuestras vidas hoy en día. Señor, bendice este tiempo. Derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir su mensaje. Queremos escuchar de nuestro Señor hoy. No queremos salir de este lugar antes de encontrando nuestro Dios. Señor, bendice este tiempo. Ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de 1 de Corintios, donde encontramos los dones del Espíritu Santo, juntamente con Efesios capítulo 4 y Romanos capítulo 12. Estas tres secciones juntas forman una lista completa de los dones del Espíritu. Hoy pasamos casi todo el tiempo en Efesios capítulo 4 y parte del tiempo en Corintios y Romanos, solo 3. Los dones son ¿qué? Las herramientas que Dios usa para construir su iglesia. Y nosotros somos los obreros de Dios. Entonces, ¿qué significa? Tenemos un trabajo para hacer. Todos. Si usted tiene una relación con Cristo, necesita ser un miembro activo por su Señor y Salvador. No es algo complicado. Para mí, ponemos los dones del Espíritu en 4 diferentes grupos. Solo para mí es porque es más fácil para mí recordar los dones. Entonces, el primer grupo es el poder de saber dones. El poder de saber dones. Número 2, el poder de hacer dones. Número 3, el poder de hablar dones. Y finalmente, el poder de guiar dones. La semana pasada empezamos el cuarto y último grupo, el poder de guiar dones. Esto es nuestro, no sé, creo que tenemos 11 estudios solo en los dones del Espíritu. Si usted no ha escuchado todos los mensajes acerca de los dones del Espíritu, tenemos todos los mensajes en nuestro canal en YouTube. Y creo que tenemos un grupo especial, ¿verdad? Solo por los dones del Espíritu. ¿Sí? Ok, casi. Entonces, ya. Es fácil porque creo que dice parte 1, 2, 3 y todo. Ok, pero estamos aquí en el final. Y tomamos un tiempo la semana pasada para enfocarnos en lo que es la iglesia. Jaime, ¿por qué? Es fácil. Porque si estamos estudiando los dones que son para la edificación de la iglesia, entonces necesitamos saber qué es la iglesia local y es la idea y plan y diseño de quién. Jaime, no, para nada, Dios. Eso definitivamente no es mi idea. Es la idea de Dios. Cuando Cristo ascendió al cielo, los discípulos no estaban pensando, ok, ¿qué necesitamos hacer ahora? Creo que formamos la iglesia. No fue su idea. Fue la idea de Dios. Hoy y el próximo domingo veremos el poder de guiar dones. Poder para guiar la iglesia de Dios. La iglesia no pertenece a los pastores. La iglesia pertenece a Dios.
Ustedes no pertenecen a mí. Ustedes pertenecen a Dios. Jesús dijo en Mateo 16, versículo 18, que yo edificaré mi iglesia. La iglesia es la idea de Dios. También la estructura de la iglesia, esto es decir, el liderazgo en la iglesia, es establecido por Dios también. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Primero, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos claramente en versículo 11 donde dice, y el mismo Jesús constituyó, que Jesús es quien forma el orden en su iglesia. Es fácil. Entonces, tengo una pregunta. No, en realidad yo tengo dos. Pero primero, ¿qué deberíamos esperar del liderazgo de la iglesia? ¿Qué deberíamos esperar del liderazgo de la iglesia? ¿O qué debemos esperar de aquellos que tienen el don de guiar? Porque dice en Romanos 12, versículo 8, el que preside, que lo haga con solicitud, otra traducción dice con diligencia. El que preside, que lo haga con solicitud o diligencia. Entonces, ¿qué debemos esperar de aquellos que tienen el don de guiar, el liderazgo? Entonces yo tengo 4 cosas. Número 1, los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad para el desarrollo espiritual de la congregación. Número 1, los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad para el desarrollo espiritual de la congregación. Ellos tienen la responsabilidad de ayudar al cuerpo de Cristo a crecer espiritualmente. Vayan a Efesios, o si usted está allá todavía, en capítulo 4, pero continuamos, versículos 12 al 15. En Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto debería ser la meta de todo liderazgo de la iglesia, no solo el pastor. Todo el liderazgo. Si tiene ancianos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es primero? Dice en versículo 12, perfeccionar, o mejor palabra, equipar a los santos para la obra del ministerio. Número 1. Número 2, dice que edificando el cuerpo de Cristo, también en versículo 12. Versículo 13, trayendo a todos a la unidad de la fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En versículo 13, es decir, traer los santos a la madurez. ¿Para qué? ¿Por qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por eso. Cuando usted está escuchando otro mensaje, está pensando, la Biblia no dice eso. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque está creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no sabe la palabra de Dios y escucha a alguien predicando y eso suena bien, qué peligroso. ¿Suena bien? Posiblemente es solo la idea de la persona, es solo su opinión. No importa las opiniones o sentimientos de los pastores. ¿Qué importa es qué dice la palabra de Dios? Esa es la única cosa. Pero si usted no sabe la palabra de Dios, por los pastores es mucho más fácil. Porque yo puedo decir cualquier cosa que yo quiero decir. Porque usted no sabe la diferencia. Yo sé, muchas veces estoy hablando con alguien, como acerca de tatuajes. ¿Y qué dicen? La gente a mí, Jaime, los tatuajes son pecados. Le digo, ok, ¿dónde dice en la palabra de Dios? No sé. Ok, ¿por qué está diciendo eso? Es que mi pastor dijo, entonces usted no sabe, eso es solo porque su pastor dijo esa cosa. Pero usted no sabe dónde está en la palabra de Dios. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo estoy haciendo mi parte. Todos de ustedes que están parte de esa iglesia saben, cada domingo y cada miércoles estamos estudiando solo la palabra de Dios, versículo por versículo. Eso es fijo, nunca cambia. ¿Por qué? Porque eso es la única cosa que vale, la palabra de Dios. Yo hago eso para formar una fundación sólida en sus vidas. Eso es simplemente para formar una fundación sólida. Esto es la responsabilidad de todo el liderazgo. El liderazgo debe cuidar su propio bienestar espiritual. Eso es súper importante. Imagínense si el liderazgo y el pastor no están pasando tiempo estudiando la palabra diariamente. Esa es la cosa. Si ellos no lo hacen, ¿quién lo hará? Si el liderazgo no está predicando o enseñando la palabra de Dios, ¿quién hará? Es súper importante.
La mejor manera para madurar espiritualmente es teniendo una dieta sólida de la palabra de Dios. Entonces, ¿está pasando tiempo en la palabra de Dios diariamente? ¿O solo está esperando por los domingos para alimentar? Está pasando tiempo diariamente. Eso es su responsabilidad, no mío. Yo no estoy llamando a toda la gente de la iglesia, ¿está leyendo la palabra de Dios? No. Eso es su responsabilidad. Yo estoy haciendo otras cosas. Vemos la importancia de esto en las palabras de Jesús, al darle el oficiado de la iglesia al apóstol Pedro en Juan capítulo 21. Vamos a leer en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. ¿Por qué yo quiero ustedes están mirando en su Biblia? Porque no es mi opinión, usted puede leer qué dice la palabra de Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, ¿por qué 3 veces? Porque Pedro negó a Cristo, ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, obviamente, esta vez duele. Increíble. Por el tercer vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo a Pedro 2 veces, apacienta mis corderos, y una vez le dijo, pastorea mis ovejas. Nada es de más beneficio para nosotros que saber lo que Dios dice. Nada. Segundo Pedro 1, versículo 3, dice, todo que pertenece a la vida y piedad encontramos en su palabra. ¿Entiende eso? Todo que pertenece a la vida y piedad encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Estas buenas noticias. Porque eso significa, usted no necesita mi opinión. Tiene todo en la palabra de Dios. El liderazgo debería llevarnos a la palabra de Dios y llevarnos a través de la palabra de Dios. Y en mi caso, usted conoce mi opinión. La mejor manera es capítulo por capítulo, versículo por versículo, a través de cada libro de la Biblia. Es la mejor manera para mí. Hay otros que enseñan en diferentes maneras por la tema. Está bien. Pero para mí no hay nada mejor que versículo por versículo. ¿Por qué? Porque esto los equipará, los edificará y los madurará. Siempre. Si es que esto solo sucede si usted le permite al Espíritu Santo a trabajar en su vida y se somete a su palabra. Usted tiene un parte. Yo estoy haciendo mi parte.
Pero si usted no está permitiendo el Espíritu Santo trabajar en su vida, es imposible. Si usted no está aplicando la palabra de Dios a su vida, es imposible. Usted no puede culparme si no está creciendo. No es mi culpa. Yo estoy haciendo mi parte. Usted necesita tomar la responsabilidad por su crecimiento personal. Lo que dice Dios es lo que importa. No opiniones, sentimientos de una persona o el liderazgo. Debemos permitir que Dios hable por medio de su palabra, porque nada es más alto que su palabra. Entonces, apacentar es alimentar. Darles de comer la palabra de Dios. Eso es número 1. Número 2, de todo el liderazgo que deberíamos esperar es que pastoreen, y esto es decir, guíen o cuiden el cuerpo de Cristo. Esto es diferente que alimentar. Primero Jesús le dijo a Pedro, apacienta al cuerpo de Cristo. Y ahora le dice, cuida del cuerpo de Cristo. Eso es pastorea. Es cuidar el cuerpo de Cristo. Y para mí es obvio que Pedro siempre recordó las palabras que Jesús le dijo en Juan 21. ¿Cómo sabemos? Vamos a leer 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Es fácil. 1 Pedro capítulo 5, 1 al 4. Y recuerda nuestra parte en Juan 21. Escucha qué dice aquí. Pedro hablando, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación, ni por el mero afán de lucro. No tratan a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de la gloria. ¿Qué piensan? ¿Las palabras de Jesús funcionan en la vida de Pedro? Creo que sí. Es obvio a mí. Vemos que aquí, y eso es que necesitamos entender. Los líderes les es dado autoridad. ¿Y qué pasa con los líderes cuando lea esto? Like, yeah, yo tengo la autoridad sobre toda la gente en la iglesia. Pero vemos claramente que la autoridad que reciben es para, versículo 2, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir. Entonces, el liderazgo es nada más que siervos. Tienen la autoridad para servir el grey de Dios. Es increíble. Pero mucho en el liderazgo y pastores no leen esa parte. Los líderes no tienen permiso para guiar con una mano autoritaria o pesada. Nunca.
Todos los líderes deben que tener un corazón para cuidar espiritualmente a la gente de la iglesia. Mientras la iglesia crece, el liderazgo debe crecer. Una persona no puede atender las necesidades de todos. Ahora en nuestra iglesia, por completo, tenemos más o menos 70, 80 personas. Pero eso es normal. Nadie viene en el mismo tiempo todos los domingos. 80 personas es difícil para solo yo. Es difícil. Necesitamos más líderes en nuestra iglesia. Esto es mi oración ahora. Estoy orando por el liderazgo de la iglesia. Necesitamos líderes para velar la grey de Dios. Miro con emoción hacia el futuro cuando el Señor levante a otros en esta iglesia que tengan un corazón y una pasión para la palabra de Dios y para ustedes. Esto es que estoy buscando. Si uno está apasionado por la palabra de Dios, excelente, pero no para la gente, no funciona. Si está apasionado para la gente, excelente, pero no la palabra de Dios, no funciona. Por eso no estamos poniendo manos sobre la gente rápido. Es peligroso. Usted es un líder, usted es un líder. ¿Y qué pasa en 6 meses? Tenemos bastante problemas. No, estoy esperando por los hombres que tienen la misma visión, la misma pasión para todo. Cuando esto sucede, cambia todo. Número 3. Encontramos aquí también en 1 Pedro 5, versículo 3. Vamos a leer. En un momento, ¿dónde está? Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los líderes deben ser ejemplos a la grey o al rebaño. Ejemplos. Un líder debería vivir una vida santa. Deberían ser un ejemplo. Y es muy importante entender, esto no significa que los líderes son perfectos. Son ejemplos, pero no son perfectos. Solo Cristo es perfecto. La iglesia es súper imperfecto. ¿Por qué? Porque está lleno de gente imperfecta. Pero Cristo es perfecto. Necesitan ser ejemplos. Esto es un requisito. Esto no es una opción. Es un requisito. Al ver sus vidas, deberíamos ver vidas genuinamente viviendo para Cristo y esforzándose para santidad. Cada líder debería ser capaz de decir: sígueme a como yo sigo a Cristo. Cada líder. Vea mi vida. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay muchos malos ejemplos en la iglesia. Pero los líderes deben decir: sígueme como yo sigo a Cristo. No porque yo soy perfecto, pero estoy tratando de vivir como Cristo vivió. Que lo que se enseña desde el púlpito es vivido en las vidas de los pastores y los líderes. Es horrible cuando es el opuesto, ¿verdad?
Los pastores están, haga esto, esto y esto. Y cuando un día ve al pastor o líder haciendo el opuesto, no entiendo. Y finalmente, número 4. Los líderes tienen autoridad sobre el rebaño, pero no como amo o como teniendo señorío. ¿Qué significa esto? De que el liderazgo o pastor trata a la gente como si fueran amos. Es cuando toman la responsabilidad de tomar decisiones en la vida personal de la gente de la iglesia. Esto es que significa. Cuando usted debe venir y hablar con ellos antes de que usted pueda tomar una decisión personal para ver si ellos aprueban o no. Eso es líder con una mano pesada. Y esto no es bíblico. Y también yo no quiero esa responsabilidad, a tomar decisiones personales por ustedes. Pero hay muchos que quieren. Antes de casarse con esta persona, venga y hablar conmigo. ¿Por qué? Es mi decisión. Yo escuché, usted está pasando tiempo con esa familia. Necesito hablar con usted. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Ok. Pero posiblemente Dios quiere usar mi vida en su vida para guiar a esa familia a Dios. ¡Qué peligroso! La responsabilidad del liderazgo es apuntar y guiar a la persona a Jesús. Eso es mi responsabilidad. Su responsabilidad es decirle, ore, busque al Señor y lo que Él quiere que usted haga, hágalo. Mi responsabilidad es mostrarle lo que dice la palabra de Dios, pero es su decisión y responsabilidad hacer lo que usted necesita hacer. No es mío. No permita a alguien en el liderazgo comience a controlar su vida. Nunca. Escucha. Nunca. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, 24? Es increíble. Él dijo a los corintios en la iglesia, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Él no quiere controlar su fe. Es que él está diciendo, no quiero. Sino que dijo, somos colaboradores, estamos trabajando juntos. Usted necesita hacer lo que el Señor lo guíe a hacer, siempre. Ahora el liderazgo tiene la responsabilidad, esto es la responsabilidad del liderazgo, de tomar decisiones bíblicas para la congregación. ¿Entiende la diferencia? Personal, no. Para la congregación, definitivamente. Tomando decisiones de amor para el cuerpo de Cristo. Preguntándose qué es lo mejor para el cuerpo. No qué es mejor para mí. Imagínense orando como eso. Ok, Dios, tenemos esa gente aquí. ¿Qué es mejor para mí? No, ¿qué es mejor? Por su grey, por su congregación, por sus hijos. Esto es como necesitamos tomar decisiones. Y obviamente no todos van a estar de acuerdo, pero el liderazgo debe hacer lo que el Señor los guíe a hacer para el beneficio del cuerpo. Yo sé,
Yo sé si yo tomo una decisión por el cuerpo de Cristo, posiblemente 80% like sí, es perfecto. Y 20% dice, Jaime está loco. Está bien. Pero yo necesito hacer que yo sé Dios está guiando para la congregación. En la mente de cada líder debería estar presente el hecho que un día ellos darán cuenta a Dios por sus decisiones. Esto siempre es en mi mente. Pensando en el día ante Dios, no quiero escuchar de mi Señor y Salvador, Jaime, ¿por qué hizo esto? No. Yo tengo el temor de Dios antes de tomar decisiones para su iglesia, porque no es mío. Pero su responsabilidad, la responsabilidad de la congregación, es orar. Orar que los líderes tomen las decisiones correctas. ¿Cuántas veces ustedes están orando para el liderazgo de esta iglesia? Por su pastor. Acerca de las decisiones. ¿Todos los días? Nunca. Es su liderazgo. Es la persona o personas ayudando y guiando su vida. ¿Cuántas veces está orando por el liderazgo? Que ellos están guiados por la sabiduría de Dios, no por decisiones personales, pero bajo siempre la influencia del Espíritu Santo antes de tomando decisiones. ¿Cuántas veces está orando? ¿Cuántas veces está orando por otras personas? Que Dios levanta a otras personas como el liderazgo en su iglesia para ayudar. ¿Sabe? La iglesia puede hacer más cuando tiene más gente como liderazgo. Es más fácil. Muchas veces la iglesia no crezca. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente liderazgo. Cuando tiene más, podemos hacer más. Pero eso requiere hombres comprometidos. No simplemente, puedo llegar este día o cuando quiere. Es esencial. Porque si la iglesia no les importa a usted, la gente está viendo. Dice, no importa a él, ya, no importa para mí. Pero cuando puede ver la constancia en su vida, cambia todo. Esto deberíamos esperar del liderazgo de cualquier iglesia. ¿Entienden? No solo aquí, de cualquier iglesia. Estas 4 cosas. Imagínense, yo estaba pensando, imagínense si todas las iglesias están funcionando como esto. Imagínense, solo con estas 4 cosas. Sería increíble. Increíble. Bueno, por unos minutos bajo el grupo de poder para guiar dones, vamos a ver nuestro primero hoy y terminamos la próxima semana. Pero vamos a leer de nuevo Efesios 4, versículo 11, nada más. Versículo 11, en capítulo 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? Él está hablando aquí primero acerca del don de apostolado. ¿Ok? No, cuidado con apóstol. Vamos a explicar en detalle. Apóstol literalmente se traduce uno que es mandado.
Uno que es mandado. Antes de continuar, me escucha. Esto es súper importante a entender. Si eso es la única cosa que recuerda, excelente. Un apóstol significa, literalmente traduzca, uno que es mandado. Un apóstol es ¿qué? Uno que es mandado. Ok, perfecto. Estamos listos. Ok, tenemos 3 tipos o clasificaciones de apóstoles mencionados en la Biblia. Y 2 de estos no existen hoy. Tenemos 3, pero 2 no existen hoy. Entonces, el primero fue el apóstol, ¿quién? Jesús. ¿Ah? Jaime está loco. Vamos a ver entonces. Hebreos 3, versículo 1. Vamos a ver quién es loco, Jaime o ustedes. El apóstol Jesús. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Ajá, ustedes son locos, yo no. La definición de apóstol: uno que es mandado. Esto describe completamente nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesús fue mandado por el Padre a la tierra para redimir a toda la humanidad. Él es el primero y único en esta clasificación, porque no hay otro que ha sido mandado por el Padre para este propósito o misión. Él es el único. Entonces, esta posición está cerrada. ¿Ok? Estamos en acuerdo, ¿verdad? Excelente. Esto es la idea real detrás de la palabra apóstol. Uno mandado con un propósito específico. ¿Cómo eso? Cristo fue mandado. ¿Por quién? El Padre. ¿Para qué? Para salvar la humanidad. ¿Viste cómo funciona? Fue mandado por un propósito o misión específico. La segunda clasificación son los 12 apóstoles. Ellos fueron enviados o mandados por ¿quién? ¿Sabe? Jesús. ¿Para qué? ¿O su misión? Vamos a leer. Efesios 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, 22. Así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. La clave es versículo 20, donde leemos que ellos tenían la responsabilidad de establecer la fundación de la iglesia. Continuamos, capítulo 3.
Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, bastante versículos, pero vamos a ver qué dice. En versículos 2 y 3 vemos que ellos fueron dados una revelación. ¿Qué es? Que fue la verdad del Evangelio. ¿Verdad? Fue un misterio en el Antiguo Testamento. Sabemos, hay muchas escrituras que hablan acerca de Jesús, pero la gente no sé qué es. Ellos saben, su responsabilidad, su trabajo fue escribir este mensaje que es el Nuevo Testamento. Ellos establecieron la fundación de la iglesia, que es Cristo y la palabra de Dios. Vemos en versículo 5 que el oficio del apóstol y profeta tenía una posición única en la iglesia antigua. John Stott dijo, me encanta, las escrituras vinieron por medio de los apóstoles. Las verdades fundacionales de la iglesia es el Nuevo Testamento. Y estos están completos. No pueden ser cambiados, sumándoles o restándoles o modificándoles por aquellos que se dicen ser apóstoles o profetas en el día de hoy, que es un gran problema en la iglesia hoy en día. Eso es la cosa. La iglesia permanece o cae por su leal dependencia en la fundación que es Cristo y la palabra de Dios. Estos hombres tenían un propósito único y tenían requisitos específicos en orden de ser un apóstol de esta clasificación. ¿Sabe eso? Hay 3 cosas. El único que queda la excepción es el apóstol Pablo, y vemos en un momento. Entonces, primero, Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Yo sé, estamos mirando muchas escrituras, pero es súper importante, porque usted puede leer. Eso no es mi opinión. Hechos 1. Versículos 21 y 22 dicen: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que él entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Número 1, el apóstol estuvo presente durante el ministerio de Jesús. Eso es donde usted está pensando con Pablo. Pablo no estuvo con Jesús durante su ministerio en la tierra. Y sí, es la verdad.
Yo sé. Pero leamos en Corintios, 1 Corintios 15, versículo 8. Pablo dijo que él fue un niño nacido fuera de tiempo. Él sabe. Nadie en el Nuevo Testamento discutiría el hecho que Pablo fue usado por el Señor para establecer la fundación de la iglesia y escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Nadie. ¿Verdad? Después del libro de Hechos tenemos Romanos. ¿Quién escribió esto? Pablo. 1 Corintios, Pablo. 2 Corintios, Pablo. Gálatas, Pablo. Efesios, Pablo. Filipenses, Pablo. Colosenses, Pablo. 1 y 2 Tesalonicenses, Pablo. Tito, Pablo. 1 y 2 Timoteo, Pablo. Filemón, Pablo. Hebreos, vamos. En mi opinión, Pablo, pero no sabemos. Es bastante. Entonces, si alguien aquí quiere discutir conmigo acerca de que Pablo es un apóstol o no, vamos a hablar después. Es obvio la mano de Dios sobre él. Las iglesias en todo el mundo en esta época es increíble. Número 2. Tenía que ser un testigo de su resurrección. Y Pablo hizo esto en Hechos capítulo 9. Y finalmente, 2 Corintios 12, versículos 11 y 12 dicen: me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, número 3, tenía que mostrar señales, milagros y prodigios. Todas las iglesias antiguas reconocieron que los apóstoles hicieron estas cosas. Entonces, ¿por qué hablamos mucho de este grupo? Número 2, porque algunos hoy en día proclaman tener autoridad apostólica, así como la tenían en la iglesia antigua. Es imposible. Es imposible. La fundación ha sido establecida, ¿sí o no? La fundación de la iglesia y la palabra de Dios es por completo. Es imposible, porque esa es la cosa. Si alguien quiere llegar hoy y construir una nueva fundación, ¿qué necesita hacer con la otra? Primero, con la estructura, necesita destruirla. Y después no puede poner una fundación sobre la vieja. Entonces significa que necesita destruir la fundación también. Es imposible. No existe esta posición, esta autoridad hoy en día. Cuidado con los que proclaman tener esta autoridad. Siempre conmigo cuando alguien llega y dice, yo soy un apóstol, inmediatamente I'm like, oh. ¿Por qué? Porque I'm like, ¿cómo? ¿En qué sentido? La Biblia dice acerca de eso, ellos son maestros falsos. Eso es que ellos son. Qué peligroso. La fundación está completa. Y el tercer tipo o clasificación, y terminamos aquí. Yo sé, este mensaje es un poco largo, pero es necesario.
lo que tenemos en la iglesia hoy en día, pero antes, ¿qué significa apóstol? Uno que es mandado. Excelente. Entonces ya empezamos. Número 3, aquellos mandados, ¿por quién? Por la iglesia, ¿para qué? Para hacer trabajo misionero. Ellos mandados por quién? La iglesia. ¿Para qué? Un trabajo misionero. Necesita las dos cosas. Requiere. Aquellos mandados de la iglesia local para ir y proclamar el evangelio y sembrar iglesias. Esto. Llamamos estas personas ¿qué? Misioneros. Definitivamente no estoy sugiriendo que llamamos a estas personas apóstoles. Para nada. Porque no estamos hablando del oficio. ¿Me entiende? Sino de lo que significa ser uno que es mandado o enviado. ¿Me entiende la diferencia? No existe hoy el oficio de apóstol. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos. Bernabé, Timoteo, Tito, ellos fueron enviados por la iglesia con el evangelio a establecer o trabajar, ¿dónde? En otras iglesias. Esto es el patrón. Esto es el patrón de la Biblia. ¿Qué es el patrón de la Biblia? La gente están levantados de la iglesia y mandados por la iglesia. ¿Para hacer qué? Evangelizar y empezar una nueva obra o ayuda en una iglesia. Eso es todo el Nuevo Testamento. Es fácil a ver. Yo vi esto en mi vida personal. Yo estaba en mi iglesia en los Estados Unidos. Yo sentí el llamado de Dios en mi vida para ir. Mi pastor pasó más tiempo involucrado en mi vida. Y antes de salimos, yo me fui ante toda la congregación de nuestra iglesia. Y allá fue mi pastor y todos los ancianos. ¿Para qué? Primero, que yo entiendo qué significa ir y mi trabajo. Después de esto, todos los ancianos y pastor pusieron sus manos sobre mí y oraron para mí. Esto es como funciona. Vemos esto. Pablo hizo eso siempre. Eso es el patrón. Eso es el trabajo de un misionero. Bueno, gente, ¿tienen preguntas acerca de esto? Es fácil. Evangelizar y establecer iglesias. Porque Dios usa las iglesias en las comunidades para ayudar en las comunidades. Algunos están mandados a empezar o plantar una nueva iglesia y otros están mandados para apoyar o ayudar en una iglesia. Depende su llamado. Esto es el modelo bíblico. Primero, de nuevo, Jesús fue mandado. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Para qué? Para salvar la humanidad. Después, Jesús mandó ¿quién?
los apóstoles. ¿Para qué? Para establecer la fundación de la iglesia y en las verdades fundacionales del Nuevo Testamento. Y ahora tenemos aquellos mandados por quién? La iglesia. ¿Para qué? Evangelizar a los perdidos y establecer, apoyar o ayudar en una iglesia. Eso es el patrón. Bíblica. Hay una grande necesidad hoy de mandar gente al campo misionero. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque muchos no han escuchado el dulce mensaje acerca de Jesús. Es increíble a pensar que en este día y siglo, con toda tecnología, hay muchos que no han escuchado el nombre de Jesús, ¿verdad? Es algo increíble. ¿Cómo es posible? Pero es la verdad. Entonces, el trabajo misionero no ha terminado. Eso es mi sueño. A ver, gente en esa iglesia que tienen el llamado en su vida y están levantados y mandamos por otra parte de Costa Rica, otro país, no importa dónde, para empezar una nueva obra. Increíble. Entonces la iglesia todavía tiene la responsabilidad de mandar a personas a plantar iglesias. Entonces, pregunta, ¿está dispuesto a ir si Dios lo llama? ¿Está dispuesto a ir si Dios lo llama? ¿Cuáles son los obstáculos en su vida que lo previenen para servir al Señor en cualquier capacidad que lo llame? Es increíble, porque muchas veces inmediatamente pensamos, no puedo ir, ¿por qué? Es que yo tengo. Ok. No piensa en los obstáculos. Si Dios habla en su vida y dice, yo quiero que usted ir por allá y servirme, ¿está dispuesto para ir? Cada creyente debería estar dispuestos a obedecer la voz de Dios si Él nos llama. Cada creyente. Yo quiero hoy que ustedes permanecen sentados en su silla.